Buenas noches, el día de hoy les vamos a presentar la fase 2, evidencia de auditoría. Está presentado por Vanessa Benítez, Diana Villadiego, María José Contreras, Esteban Ruiz y va dirigido a Jennifer Yusneidi Suárez Urriago. Procedimientos de auditoría para obtener evidencia. Los procedimientos de auditoría son las técnicas, procesos y métodos que utilizan los auditores para obtener evidencia confiable. Esto les permite formar un juicio sólido sobre la situación financiera de una organización. Estos están por inspección, que se encarga de la revisión de documentos, registros y activos físicos. Observación, que es presenciar procesos o actividades realizadas por otros. Indagación, que es entrevistas y consultas a la gerencia y al personal. Confirmación, que es la verificación de información con terceros, ya sea bancos, clientes y proveedores. Reejecución, que es la repetición independiente de cálculos o procedimientos. También están los procedimientos analíticos, que es la comparación y análisis de datos, financieros y no financieros. Y por último, tenemos la revisión documental, que esta se encarga de la comprobación de registros y conciliaciones. Tenemos un objetivo de obtener evidencia suficiente y adecuada para sustentar la opinión del auditor. También tenemos NIA 500, evidencia de auditoría. La NIA 500 establece las responsabilidades del auditor para diseñar y aplicar procedimientos que le permitan obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Es decir, que es una información relevante y fiable que sirve de base para formar una opinión sobre los estados financieros de una entidad. Objetivo, obtener evidencia suficiente y adecuada para sustentar la opinión del auditor. Evidencia de auditoría, información usada por el auditor para llegar a conclusiones, ya sea financieras y no financieras. Tenemos unas características claves que son suficiencia, que es la cantidad de evidencia, adecuación, que es la calidad y relevancia de la evidencia, procedimientos principales, inspección, observación, indagación, confirmación, reejecución y analíticos. Tenemos una importancia que la evidencia es la base para la opinión independiente sobre los estados financieros. Tipos de evidencia de auditoría. La evidencia de auditoría es toda la información utilizada por el auditor para poder llegar a una conclusión razonable de los estados financieros. Tenemos los tipos de evidencia como la evidencia documental, que son los comprobantes contables, los registros bancarios, las facturas, entre otros. Evidencias físicas, que es la inspección de activos tangibles. Las evidencias analíticas, que son los procedimientos como comparaciones, tendencias y ratios. Las evidencias directas, estas son obtenidas de fuentes externas. Evidencias indirectas, inferidas a partir de cálculos o revisiones. Y las evidencias electrónicas, que son la información en los sistemas contables, mensajes, archivos y correos electrónicos. Todas estas evidencias les permiten al auditor lograr sustentar sus juicios de manera efectiva y confiable, aunque la clave no está en la cantidad de información, sino en la confiabilidad y adecuada para respaldar una opinión objetiva sobre los estados financieros. NIA 501. Evidencia de auditoría, consideraciones específicas para determinadas áreas. La NIA 501 establece los requisitos para la obtención de evidencias y también establece lineamientos sobre áreas específicas como la existencia e integridad de inventarios, esta existencia de mercancías en el almacén como el valor, estado y cantidades, los litigios y reclamos. La NIA 501 aborda los litigios y reclamos exigiendo al auditor evidencias suficientes de todo aquello que podría tener un error en el material de los estados financieros. Los procesos para identificar los litigios y reclamaciones son la indagación a la dirección, revisión de los documentos legales y análisis a las cuentas. Información por segmentos. El auditor busca comprender y entender cómo la administración determina la información por segmentos.
Este debe confirmar que la información por segmento se presenta de acuerdo con el marco normativo vigente. Características de la evidencia de auditoría. La evidencia de auditoría es fundamental para que el auditor pueda emitir una opinión sobre los estados financieros de una entidad. Características claves. Fiabilidad. La evidencia es más fiable cuando se obtiene de fuentes externas. Origen. La evidencia es más fiable si es obtenida por el auditor directamente. Forma. La evidencia documentada es más fiable. Relevancia. Debe ser pertinente para el área que se está auditando. NIA 505, confirmaciones externas. Se enfoca en procedimientos de confirmación externa, obtener evidencia relevante y fiable de auditoría. El objetivo, guiar al auditor en el diseño y aplicación de procedimientos de confirmación externa para obtener evidencia que sea relevante y fiable conforme a los requerimientos de la NIA 330 y 500. La importancia. Las confirmaciones externas pueden proporcionar evidencia más fiable que la obtenida dentro de la entidad, ayudando al auditor a responder ante algún riesgo de error. La NIA 510. Los cargos iniciales de auditoría y saldos de apertura. Se aplica cuando el auditor asume un nuevo cargo. Su objetivo es revisar que los saldos de apertura estén libres de errores porque estos afectan directamente a los estados financieros actuales. También exige confirmar que las políticas contables se apliquen de manera consistente y si no hubo una auditoría previa, realizar las pruebas adicionales. Todo esto garantiza que la información del periodo actual sea confiable y comparable. Ahora voy a explicar la NIA 520, que trata de los procedimientos analíticos. Sirve para garantizar las relaciones entre datos financieros y no financieros. Su importancia está en que permiten detectar tendencias, variaciones o anomalías que podrían afectar directamente los estados financieros actuales. Estos procedimientos se aplican en la planeación, ejecución y revisión final, ayudando al auditor a concentrarse en las áreas de mayor riesgo y a obtener una evidencia suficiente y eficiente. NIA 530, muestreo de auditoría. La NIA 530 regula el uso del muestreo de auditoría, tanto estadístico como no estadístico, abarcando el diseño y la selección de la muestra, la aplicación de pruebas de control y de detalle y la evaluación de sus resultados. Tiene como objetivo la norma es establecer lineamientos para que el auditor obtenga evidencia suficiente y apropiada mediante el uso de muestreo, reduciendo el riesgo de auditoría a un nivel aceptable bajo. Su aplicación se aplica cuando el auditor revisa menos del 100% de la población. Permite obtener conclusiones válidas para toda la población. Se utilizan pruebas de control y en procedimientos sustantivos. Puede ser estadístico o no estadístico, siempre que aporte evidencia suficiente. Procedimientos principales. Definir el propósito de la prueba y la población a examinar. Determinar el tamaño según el riesgo de muestreo. Seleccionar los elementos de manera representativa y sin sesgos. Evaluar los resultados proyectando los hallazgos a toda la población. Importancia. Permite obtener conclusiones confiables sin revisar toda la población. Optimiza tiempo y recursos en la auditoría. Aporta objetividad y solidez a la evidencia obtenida y reduce el riesgo de errores y asegura la calidad de la opinión del auditor. NIA 540, Auditoría de Estimaciones Contables. La norma trata sobre cómo el auditor debe manejar las estimaciones contables, que son partidas de los estados financieros cuyo valor no puede medirse con exactitud, sino que depende de juicios, supuestos y datos futuros inciertos. El enfoque de la norma destaca la necesidad de escepticismo profesional porque las estimaciones pueden ser manipuladas o estar sesgadas. Obliga al auditor a analizar si los métodos y supuestos usados por la gerencia son razonables y consistentes. Incluye las estimaciones del valor razonable, que suelen ser más complejas y sensibles a cambios en el mercado. El riesgo principal. Las estimaciones contables representan un alto riesgo de incorrección material, ya que dependen de factores inciertos y del criterio subjetivo de la administración. Importancia práctica. Garantiza que las cifras presentadas reflejan la realidad económica de la empresa. Protege a los usuarios de la información financiera frente a datos poco confiables
y refuerza la credibilidad de los estados financieros en la toma de decisiones. Bueno, muchas gracias. Esta fue nuestra presentación. Espero haya sido lo más clara posible. Hasta pronto. Hasta luego.